Evolución humana, Robert Levin. Capítulo 15, el origen del bipedismo. El andar de los humanos es asunto arriesgado, había dicho el antropólogo británico John Nipper. Una fracción de segundo más y el hombre caería de bruces. De hecho, a cada paso se coloca y se columpia al borde de la catástrofe. La mayoría de las adaptaciones anatómicas, esqueléticas y musculares del bipedismo tienen que ver con el mantenimiento del equilibrio y la evitación de dicha catástrofe. Aunque Homo sapiens no es el único primate que puede andar sobre los pies, por ejemplo los chimpancés y los gibones lo hacen a menudo cuando las circunstancias lo requieren, ningún otro primate lo hace de forma tan habitual. La rareza del bipedismo habitual entre los primates y entre el conjunto de los mamíferos ha llevado a la asunción de que es algo ineficaz y por tanto de desarrollo improbable y, en consecuencia, los antropólogos han buscado a menudo explicaciones especiales, es decir, esencialmente humanas para el origen del bipedismo. Estrechamente relacionada con lo anterior se halla la insidiosamente seductora asunción que una vez un simio es bípedo, sus manos quedan liberadas para transportar objetos, alimento por ejemplo, y para manipular cosas como herramientas y armas. Tan poderosa es esta noción que a menudo resulta difícil escapar a las creencias de que el bipedismo evolucionó para liberar las manos. Sin embargo, de forma bastante alejada de esta visión antropocéntricamente sesgada en la que, tal como hemos visto en el capítulo 3, el origen de los homínidos es identificado a menudo con el origen del hombre, la hipótesis de las manos libres puede ser considerada como un buen ejemplo de los peligros potenciales que encierra el intento de explicar el origen de una estructura o función actuales en términos de su utilidad presente. En último término, es improbable que el cerebro humano se haya desarrollado para que la gente pueda escribir sinfonías o calcular promedios de bateo en el béisbol. De manera que, aunque es posible que el andar erguido se haya desarrollado en consecuencia de las ventajas que comporta tener las manos libres en orden o transportar o hacer cosas, deben explorarse asimismo otras explicaciones. La evolución humana es considerada a menudo en términos de 4 innovaciones principales en relación con la adaptación hominoide básica: la marcha erguida, la reducción de los dientes anteriores y el aumento de los molares, la elaboración de una cultura material y un incremento significativo del tamaño cerebral. Sin embargo, tal como indican los fósiles y los restos arqueológicos conocidos, tales innovaciones emergieron en intervalos separados a lo largo de la evolución de los homínidos. En otras palabras, muestran un modelo de evolución en mosaico. La confección de herramientas de piedra parece haberse originado poco más o menos en la misma época que la expansión significativa del cerebro, hace unos 2.5 millones de años. Los fósiles homínidos más antiguos conocidos de Etiopía y Tanzania están datados 1 millón de años antes y muestran una significativa adaptación al bipedismo, en combinación con un modelo dentario homínido, aunque con algunos rasgos simiescos. De acuerdo con las estigmas generalmente admitidas, tales criaturas, Australopithecus afarensis, vivieron aproximadamente 3 millones de años después del origen del linaje de los homínidos, que se sitúa a unos 6.5 millones de años atrás. Es por tanto posible que la primera especie de homínido, suponiendo que alguna forma precediera a afarensis, pueda haber sido una criatura simiesca en todos sus aspectos, excepto en su adaptación a la marcha erguida. En este caso, el bipedismo habría sido la adaptación homínida primaria. En este capítulo estudiaremos alguna cosa de la mecánica del bipedismo, el contexto ecológico en el que pudo haberse originado y el desarrollo de hipótesis que pretenden dar cuenta de su evolución. El paso en el bipedismo humano implica un flujo armónico de una serie de acciones
en conjunto de fase de sostenimiento y la fase de balanceo. De una y otra extremidad en alternancia, la primera avanza durante la fase de balanceo, utilizando la fuerza del dedo mayor del pie. Se balancea por debajo del cuerpo en una posición ligeramente flexionada y finalmente se extiende a medida que el pie toma contacto con el suelo. En primer lugar, con el talón, apoyo sobre el talón. Una vez ha tenido lugar tal apoyo sobre el talón, la pierna permanece extendida y proporciona sostén al cuerpo, fase de sostenimiento, mientras la otra pierna inicia la fase de balanceo, al tiempo que el cuerpo continúa su avance hacia adelante, y así repetidamente. Dos características principales diferencian el bipedismo humano del chimpancé. En primer lugar, los chimpancés son incapaces de extender la articulación de la rodilla para poner la pierna recta en la fase de sostenimiento, lo que significa que debe ejercerse fuerza muscular para sostener el cuerpo. Pruebe de permanecer de pie con las rodillas ligeramente flexionadas para hacerse una idea. La rodilla humana puede ser trabada en posición extendida durante la fase de sostenimiento, lo que minimiza la cantidad de energía muscular necesaria para sostener el cuerpo. La constancia de la posición flexionada en el caso de la pierna del chimpancé también significa que no hay ni empuje con el dedo gordo ni apoyo sobre el talón en la fase de balanceo. En segundo lugar, cada fase de balanceo, el centro de gravedad del cuerpo es desplazado hacia la pierna de apoyo. De otro modo podríamos caer, y la tendencia del cuerpo a colapsarse sobre el lado opuesto al de apoyo es contrarrestada por la contracción de los músculos glúteos abductores del lado que se encuentra en fase de sostenimiento. En los humanos, debido al ángulo de inclinación del muslo con respecto a la rodilla, ángulo valgus, los dos pies quedan en reposo, normalmente muy próximos a la línea media del cuerpo. En consecuencia, el centro de gravedad no sufre importantes desplazamientos laterales, antes y después, durante cada fase de la marcha. Anatomía del pie. El pie humano es una plataforma cuya arquitectura es adecuada para el bipedismo, mientras que el pie del gorila es más bien un órgano prensil. Por consiguiente, la principal diferencia estriba en la relación del dedo mayor con los otros dedos del pie. En los humanos, aquel es paralelo a los demás, en los simios es oponible. Los huesos del pie del homínido más antiguo conocido, Australopithecus afarensis, tiene todos ellos la apariencia de haber estado adaptado al bipedismo, aunque los huesos de los dedos son curvos, lo que implica alguna actividad arborícola. Fases del bipedismo. La marcha erguida de los humanos requiere una fluida alternancia de movimientos entre la fase de sostenimiento y la fase de balanceo de cada una de las piernas. Los acontecimientos principales son el movimiento del avance, utilizando el dedo mayor del pie al comienzo de la fase del balanceo y el apoyo sobre el talón al comienzo de la fase de sostenimiento. En los chimpancé, el hueso del muslo no presenta en su aproximación a la rodilla esta inclinación hacia adentro, lo que significa que de ordinario los pies quedan bastante separados. Ni tampoco los glúteos abductores están tan desarrollados. Durante la marcha bípeda, el animal se ve forzado a desplazar el cuerpo sustancialmente hacia un lado y otro en cada paso para simular el centro de gravedad sobre la pierna de apoyo. Este característico andar de pato se ve exacerbado por el hecho de que el chimpancé, el centro de gravedad es más alto en relación con la articulación de la cadera que en los humanos. La anatomía del chimpancé es un compromiso entre la adaptación para trepar a los árboles y a la terrestrialidad, principalmente a la marcha sobre los nudillos. Tal como veremos más adelante, estas diferencias tienen implicaciones sobre la eficiencia energética. De modo nada sorprendente, el conjunto de adaptaciones anatómicas subyacentes al bipedismo humano es extenso y entre ellas se cuentan parte inferior de la columna vertebral curvada, pelvis más corta y ancha, fémur inclinado
asistidos por la musculatura reorganizada, extremidades inferiores más largas y con las zonas de superficie articular ampliadas, articulación de la rodilla extensible y un pie en plataforma en el que el dedo gordo, aumentando en tamaño, está dispuesto paralelamente al resto. Frente a este conjunto uno puede, por consiguiente, admirarse de cómo un simio terrestre cuadrúpedo puede haber experimentado las transformaciones evolutivas necesarias para alcanzar un compromiso bípedo pleno. La naturaleza de la transformación evolutiva necesaria habría dependido, por supuesto, de la naturaleza de la adaptación locomotriz del inmediato antecesor de los homínidos. Dicho antecesor pudo haber andado sobre los nudillos, como el chimpancé, o bien tratarse de una criatura mucho más adaptable a la vida arvícola. En cualquier caso, la transformación desde el cuadrupedismo al bipedismo no es un cambio tan drástico como al principio puede parecer. Todos los primates, con una o dos posibles excepciones, pueden ponerse de pie. Muchos pueden estar de pie sin apoyarse, con sus brazos, y algunos pueden andar erguidos. Señala Napier. En otras palabras, debemos considerar la postura humana erguida no como una adquisición homínida única, sino como la expresión de una antigua tendencia evolutiva de los primates. El motivo dominante de tal tendencia ha sido un cuerpo erecto. Esta tendencia ha conducido a trepar y a brincar. En los promicios, el cuadrupedismo en los monos y en los simios, y a la braquiación en los simios. En otras palabras, la transformación del simio al homínido no es la de un cuadrúpedo auténtico, un perro o un caballo, por ejemplo, hasta un auténtico bípedo, un punto importante si tenemos en cuenta las limitaciones evolutivas que pueden haber operado en el origen de los homínidos. Los homínidos fósiles más antiguos han sido encontrados en África Oriental, en donde 3.5 millones de años atrás existiría un mosaico de ambientes integrado por selvas, terrenos boscosos, abiertos y sabana arbustiva, de ordinario próximo al agua. A menos que se trate de una desviación puramente tafonómica, todo parece indicar que los primeros homínidos pudieron haberse desarrollado bajo condiciones ecológicas similares, que por lo general representan hábitats más abiertos que los típicos de los grandes hominoides actuales y extinguidos. En cambio, la idea popular acerca de nuestros antepasados caminando desde las densas selvas hacia la sabana graminoide es seguramente más fantasiosa. Tal como hemos visto capítulo 3, Darwin identificó prácticamente el origen de los homínidos con el origen del hombre y propuso un conjunto evolutivo que incluía el andar erguido, la cultura material, la modificación de la dentición y el aumento de la inteligencia. Para Darwin y para algunos de sus seguidores, andar erguido era necesario para la elaboración de la cultura. Las manos y los brazos difícilmente habrían alcanzado la perfección suficiente para la fabricación de armas y para arrojar piedras y lanzas con puntería, si hubieran continuado siendo usadas habitualmente para la locomoción y para soportar todo el peso del cuerpo. En los años 60, este incipiente argumento de hombre cazador encontró una ventaja añadida para el bipedismo al descubrir que aunque los humanos son más lentos y menos eficientes en términos energéticos, cuando corren a toda velocidad, el paso moderado, en cambio, les permite un gran vigor, suficientemente capaz para la persecución y muerte final de una presa animal. Y hace poco, a la par con la sustitución de la imagen del hombre cazador por la de hombre recolector. Capítulo 23. Se ha sugerido que la resistencia locomotora proporcionada por el bipedismo permitió a los primeros homínidos el seguimiento de los rebaños migradores y aprovechar oportunísticamente los cadáveres de los jóvenes desafortunados y de los viejos enfermos. Un problema que plantean ambas explicaciones es que no solo las herramientas de piedra necesarias para tener acceso a la carne de tales cadáveres ofrecen como mucho una datación de 4 millones de años de antigüedad,
sino que tampoco tenemos indicación alguna de un consumo regular de carne en la dentición de los primeros homínidos conocidos. De hecho, de acuerdo con las evidencias procedentes de los modelos de microdesgaste de la superficie de los dientes, capítulo 16, la dieta de los homínidos continuó siendo predominantemente vegetal hasta hace unos 1.5 millones de años, momento del origen del Homo erectus. Otra explicación propuesta para el origen del bipedismo incluía lo siguiente: mejor defensa frente a la depredación al posibilitar ver más lejos con 2 piernas que con 4 en terreno abierto, la mayor posibilidad de alerta. Un cambio en la dieta a base, por ejemplo, de semillas y transportar cosas. Este último aspecto ha dado lugar a 2 hipótesis en los últimos años: la hipótesis de la mujer recolectora y el modelo del hombre aprovisionador. La hipótesis de la mujer recolectora fue un reto ideológico planteado frente al modelo del hombre cazador, orientado al macho, propuesta inicialmente a principios de los años 70. Dicha hipótesis traslada algunas innovaciones evolutivas putativas del macho a la hembra. Las plantas y no la carne fueron los principales recursos alimentarios y las plantas y no la carne fueron el centro de la innovación tecnológica y de nuevas conductas sociales, explica Adrienne Silman, una antropóloga de la Universidad de California en Santa Cruz y primer proponente de la hipótesis de la mujer recolectora. Los lazos sociales que pueden suponerse en este caso son los existentes entre las hembras y sus crías, mientras que los machos serían más periféricos, un sistema que formaría un continuo con las estructuras sociales de la mayor parte de los demás primates grandes. Capítulo 12. La innovación evolutiva es que, al vivir en un hábitat más abierto que otros hominoides grandes, las hembras de los homínidos debieron recorrer distancias sustanciales durante la búsqueda de alimento, utilizando a veces herramientas de madera para obtener alimentos subterráneos. Estas hembras compartían su alimento con sus hijos y a menudo transportaban hijos y alimento durante el forrajeo. He ahí la ventaja selectiva del bipedismo. Inclinación de la pelvis. Los músculos glúteos medios y menores unen el fémur al hueso del muslo con la pelvis. Dichos músculos se contraen en el lado que está en fase de sostenimiento, lo que impide el colapso en el lado de la pierna que no está apoyada. Sin embargo, la pelvis se inclina a un lado y otro durante la marcha, por cortesía de David Pilbeam. La hipótesis de la mujer recolectora es más conservadora que el modelo del hombre cazador, puesto que considera a los primeros homínidos básicamente simiescos, más que ya especialmente humanos. Sin embargo, la hipótesis pone de relieve la necesidad de transportar cosas, específicamente alimentos, para compartir con las crías. La segunda hipótesis reciente que pone de relieve la necesidad de transportar cosas es la del hombre aprovisionador, según la cual el macho recolectaba alimento y retornaba con él a alguna especie de campamento base donde era compartido por las hembras y las crías, en especial por su hembra y crías. Por supuesto, en 1981, por Orwell Lovejoy y de la Kent State University, el modelo encara la cuestión de la pareja y la fidelidad sexual en los apareamientos macho y hembra con un papel importante desempeñado por el macho en la provisión de la dieta alimentaria. El efecto de tal aprovisionamiento sería que la hembra podría reproducirse a intervalos menores, lo que les daría una ventaja selectiva frente a otros grandes hominoides, dice Lovejoy. Se reproducirían a un ritmo peligrosamente bajo. El sistema solo podría funcionar si los machos podían estar razonablemente seguros de que los cachorros que ayudaban a criar eran los suyos, de donde la necesidad de la pareja y la fidelidad sexual.
Aunque ha recibido amplia atención, la hipótesis de Lovejoy ha sido vivamente criticada. Una línea de crítica se centra en los cálculos aportados para demostrar que los grandes hominoides se encontraban en desventaja reproductora frente a los humanos. Otros señalan que si los primeros homínidos eran monógamos, entonces resulta muy difícil de explicar el fuerte grado de dimorfismo sexual encontrado en aquellas criaturas. Dado nuestros conocimientos acerca de los sistemas sexuales y la estructura social de los primates, capítulo 11 y 12. La explicación más parsimoniosa y en consecuencia más atractiva científicamente del bipedismo propuesta en los últimos años es la de Peter Rodman y Henry McHenry de la Universidad de California en Davis. Muy simplemente, dicha hipótesis supone que el bipedismo pudo haber evolucionado no como parte de un cambio en la naturaleza de la dieta o la estructura social, sino simplemente como resultado de un cambio en la distribución de los recursos dietéticos, concretamente en los hábitats más abiertos de finales del Mioceno. Los recursos alimentarios de los hominoides presentaban una distribución más rala en algunas áreas, de manera que su continua explotación erigiría de modo de locomoción energéticamente más eficaz, de donde la evolución del bipedismo. En este caso, la evolución del bipedismo implica una mejora de la eficacia locomotora asociada al forragio y nada más. La propuesta se basa en unos pocos sencillos puntos. En primer lugar, aunque el bipedismo humano es menos eficaz energéticamente hablando que el cuadrupedismo convencional a altas velocidades, a la carrera, es tan eficiente o más a la velocidad de andar. En segundo lugar, los chimpancés son alrededor de un 50% menos eficaces energéticamente que los cuadrúpedos convencionales cuando andan sobre el suelo, y ello tanto cuando marchan sobre los nudillos como cuando andan de forma bípeda. Por tanto, señala Rodman y McHenry, ningún rubicón energético separa la adaptación cuadrúpeda de los hominoides del bipedismo de los homínidos. Para que el bipedismo pudiera desarrollarse entre los hominoides, todo lo que se necesitaba era la presencia de una ventaja selectiva que favoreciera una mayor eficiencia energética de la locomoción. Una fuente alimentaria más dispersa proporciona una tal presión de selección. En otras palabras, el bipedismo fue una forma simiesca de vivir donde un simio no podía vivir. Tal como señala Rodman y Henry, no es necesario postular razones especiales como las herramientas o el transporte para explicar la emergencia del bipedismo, aunque los brazos libres de la función locomotora aportaron con certeza ventajas adicionales al bipedismo humano. Causas hipotéticas del bipedismo. Quizás la característica más definitoria de los homínidos, el bipedismo, ha sido inevitablemente centro de especulaciones acerca de su causa evolutiva. En la ilustración se presentan algunas de las principales ideas de su respecto. Búsqueda de alimento principalmente dentro de grandes áreas, búsqueda de alimento entre pequeñas parcelas,